Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En estos días se ha estado discutiendo a nivel nacional la conveniencia o no de la aprobación de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Asuntos Económicos, y que tiene que ver con la emisión de los denominados eurobonos. En este programa vamos a profundizar un poco más sobre este concepto técnico y los pros y contras de que este proyecto de ley sea aprobado en nuestro Congreso. Vamos a iniciar con una definición de este concepto que, de acuerdo con la economía financiera, los eurobonos se definen como títulos de renta fija, o sea, son obligaciones, bonos, que son emitidos por parte de empresas privadas o entidades públicas para poder financiar sus gastos o proyectos de inversión, y que son negociados en los mercados financieros internacionales, que son conocidos como los mercados de capitales, porque se obtiene ahí fondos, financiamiento, recursos a largos plazos. Además, se trata de bonos que son negociados normalmente a tasas de interés fijas, en una divisa, en una moneda de aceptación internacional diferente a la moneda del país que realiza la emisión. Los eurobonos normalmente se emiten en dólares estadounidenses, y el concepto de eurobonos se origina porque inicialmente se denominaban estas emisiones o obligaciones porque se negociaban en los mercados europeos. Sin embargo, hoy en día los eurobonos son títulos valores que se negocian prácticamente a nivel mundial, principalmente en el mercado de los Estados Unidos. Ahora bien, en el caso particular de este proyecto de ley, está destinado a la emisión de eurobonos para financiar parte del presupuesto del gobierno central. Cuando hablamos de un presupuesto, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, nos referimos a la cantidad de dinero que se ha estimado, en este caso por parte del gobierno central, para cubrir todos los gastos generales que en el caso particular de nuestro gobierno realiza. De acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 121, es el Ministerio de Hacienda quien presenta a la Asamblea Legislativa el presupuesto público o el presupuesto de gastos, y le corresponde a la Asamblea Legislativa su aprobación. En el caso particular del año 2019, se aprobó a finales del año pasado un presupuesto total de gastos de alrededor de 11.000 miles de millones de colones. De acuerdo con el cuadro que se muestra en la pantalla, podemos detallar que estos 10.940 miles de millones de colones equivalen a 17.500 miles de millones de dólares, lo cual, de acuerdo al valor de la producción interna del país, representa un presupuesto total equivalente al 30.1% respecto al PIB. Este gasto total, a su vez, se divide en gastos que se llaman corrientes, en bienes y servicios, en gastos de capital o inversión en obra pública y en amortizaciones o cancelaciones de deuda, ya sea deuda del gobierno que se negocia en el mercado interno, conocida como deuda interna, o deuda que se negocia en los mercados internacionales, conocida como deuda externa. Si seguimos el cuadro, vemos que el presupuesto del gobierno para el año 2019 se compone en su mayoría de gastos corrientes por una suma de
7.550 miles de millones de colones, o sea, 12.100 miles de millones de dólares, lo cual es el 69% del presupuesto o representa el 20.8% del Producto Interno Bruto. Los gastos de capital son 505 mil miles de millones de colones o bien 800 millones de dólares, que es el 4.6% del presupuesto, apenas un rubro equivalente al 1.4% del PIB. Y el siguiente rubro en importancia del presupuesto de gastos tiene que ver con las amortizaciones. Estamos cancelando casi 2.900 miles de millones de colones o 4.600 miles de millones de dólares, lo cual es el 26.4% del presupuesto total o una suma equivalente ya casi al 8% del Producto Interno Bruto. Y como se observa en el cuadro, la mayoría de estos vencimientos tienen que ver con bonos emitidos internamente y que, por lo tanto, sus tenedores, quienes mantienen esos bonos, son en su mayoría inversionistas locales, llámese operadoras de pensiones, bancos estatales o privados, o bien inversionistas locales. Este presupuesto del gobierno central, a su vez, se financia con distintas fuentes de financiamiento. La fuente más importante y que se denomina la carga tributaria tiene que ver con la recaudación de impuestos. Básicamente lo que son impuestos al valor agregado o ventas, impuestos a la renta y otra serie de impuestos menores. Sin embargo, la situación de las finanzas públicas es una hoy tal que con esos ingresos no se logra cubrir la totalidad de los gastos del gobierno. Hay un faltante, hay un déficit equivalente el año pasado, 2018, al 6% del Producto Interno Bruto. Y eso obliga a que junto con los vencimientos de deuda, por cerca del 8%, el gobierno tenga que acudir a fuentes extraordinarias de financiamiento a través de la deuda. Esta deuda puede ser préstamos con organismos financieros multilaterales de desarrollo, que son organizaciones tipo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica. También existe financiación a través de préstamos directos que el gobierno puede tomar con la banca local o con la banca internacional. Y finalmente existe la emisión de bonos, que pueden ser bonos que se negocian en el mercado interno, en cuyo caso hablamos de deuda interna, o los bonos que se emiten en el mercado internacional, conocidos como los eurobonos. En el proyecto de ley mencionado, el Ministerio de Hacienda para el año 2019 hace un estimado de cuáles son sus necesidades brutas de financiamiento y cómo pretende cubrirlas, que es el cuadro que estamos mostrando en este momento en la pantalla. Podemos ver que con respecto al Producto Interno Bruto, las necesidades de financiamiento del gobierno están subiendo del 12.9% del Producto Interno Bruto al 13.3%. Y que ese 13.3% está constituido por el faltante de ingresos para financiar el gasto, que es 6,5% del PIB, y las amortizaciones, 6.8% del Producto Interno Bruto, en su mayoría vencimientos de deuda interna por 6.6% del PIB y 0.2% para lo que son vencimientos de la deuda externa. ¿Cómo es que el gobierno pretende financiar este faltante de recursos para el año 2019? Podemos ver que si hay un cambio en la estructura de financiamiento, se reduce el financiamiento de deuda interna del 12.2% del PIB al 8.7% y la diferencia es cubierta con deuda externa, 4.6% del PIB, a través de financiamiento de multilaterales, 1.9% del PIB, préstamos con otros países, 0.1% del PIB, y la emisión de eurobonos, que son más o menos 2.6% del PIB. Esto equivale a 1.500 millones de dólares para el año 2019. Con este preámbulo, entonces, entendemos ya cómo es que el Poder Ejecutivo,
manda a la Asamblea Legislativa para cumplir con el artículo específico de la Constitución que obliga a que préstamos con el exterior o bonos negociados en el mercado externo tienen que ser aprobados por mayoría calificada, es decir, por 2/3 de los 57 diputados, 38 votos en la Asamblea Legislativa. Y por eso tenemos que este proyecto, denominado autorización de emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito, está tipificado como el expediente 21.201 y que hoy se discute en una subcomisión de la Comisión de Asuntos Económicos. Específicamente, este proyecto en su artículo primero y en su artículo segundo nos indica que el objetivo del Ejecutivo es lograr una autorización para que el gobierno pueda emitir estos eurobonos, estas obligaciones, estos títulos valores en el mercado internacional, con un propósito específico de sustituir financiamiento con deuda interna o bien cancelar deuda externa. El monto que el Ejecutivo pretende financiar con los eurobonos para los próximos 5 años equivale a cerca de 6.000 millones de dólares, definidos en una gradualidad 1.500 millones de dólares por año para el año 2019 y 2020 y los restantes 1.000 millones de dólares en los años subsiguientes. Ahora bien, hay mucha discusión sobre la necesidad o no de poder atender este requerimiento del Ejecutivo y lograr esta autorización de los eurobonos. En economía hoy, técnicamente nosotros podemos decir que el proyecto mencionado tiene pros y tiene contras. Tiene razón el Poder Ejecutivo en mencionar que poder acudir al mercado financiero internacional le quitaría presión al mercado interno en cuanto a que si el gobierno tiene una opción de financiarse afuera, es menos la presión que existiría en el mercado local y que en consecuencia no se estrujaría tanto a las familias y a las empresas y por lo tanto las tasas de interés locales no subirían en caso de que el gobierno tenga, por el contrario, que financiarse todo internamente. Por eso es importante para las familias y para las empresas, para este año 2019, que este proyecto de eurobonos avance, porque si no, las tasas de interés locales van a subir y eso lo que va a ocasionar es que las cuotas que las familias pagan por sus préstamos de vivienda, por sus préstamos de vehículos, tarjetas de crédito o las empresas que financian su capital de trabajo o sus proyectos tengan que pagar mayores cuotas por tasas de interés mayores. Se esperaría también, como dice el Ejecutivo, que al ser un mercado mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más líquido, se pueda conseguir fondos de más largo plazo, se estima que serían a 10 años, y a tasas de interés más competitivas. Hoy el mercado interno, el gobierno se está financiando a 3 años, pagando tasas de interés en dólares que rondan entre un 9 y 10%, y lo que el Banco Central de Costa Rica ha dicho que esperarían que estos eurobonos se negocien en el mercado internacional a 10 años a una tasa de interés cercana al 7.65%, lo cual daría un ahorro en los gastos financieros que el gobierno tiene que pagar por sus deudas. También es importante retornar al mercado internacional, mantener presencia financiera del gobierno costarricense en los mercados internacionales, porque eso es un buen parámetro para reconocer al país, para que se valore cuál es el costo financiero internacional de nuestras obligaciones, sea privadas o sea públicas. Y finalmente el Banco Central en su programa macroeconómico nos dice que si los eurobonos se aprueban, esta condición de menores tasas de interés permitiría que el país aumente su tasa de crecimiento económico del 2.7% que cerró en el año 2018 a un 3.2% del PIB. Esto es relevante porque la tasa de desempleo en Costa Rica
se encuentra hoy en su nivel histórico más alto, cerca del 12%, lo cual daría 300.000 costarricenses, en su mayoría jóvenes, que no tienen o no logran encontrar empleo. El hecho de acudir al mercado internacional y traer recursos más baratos permitiría en consecuencia liberar presión del mercado interno, bajar las tasas locales y con eso promover nuevos proyectos de inversión del sector privado o nuevas decisiones de consumo o inversión de las familias, que a su vez reactive el aparato económico y genere nuevas oportunidades de empleo. Ahora bien, ¿cuáles son los contras técnicamente del proyecto de eurobonos? Que el país tiene hoy una calificación de riesgo la más baja de las últimas décadas, a consecuencia precisamente del problema de las finanzas públicas. Las agencias calificadoras de riesgo de cumplimiento de pago, tanto Fitch, Standard & Poor's como Moody's, nos hicieron un downgrade, nos bajaron la calificación de riesgo. Somos hoy un país especulativo, hay dudas sobre la capacidad de pago de Costa Rica y eso pues obviamente se paga con tasas de interés más altas. El segundo elemento es que la perspectiva futura que nos dan las agencias calificadoras es negativa, o sea, no hay un outlook que se llama positivo, hay desconfianza en el país, las agencias calificadoras dudan que tengamos la capacidad de recortar sobre todo los gastos públicos y en ese sentido pues no se ve bien el futuro cercano. Hay temor también de que los eurobonos, en el tanto en que le haga llegar recursos al gobierno, tiren la pelota hacia adelante, o sea que se siga financiando gasto corriente con mayor deuda y que por lo tanto se elimine la presión que hoy tiene el Ejecutivo de poder recortar los gastos aceleradamente para equilibrar sobre todo lo que se llama el déficit primario, o sea, la diferencia de los ingresos totales del gobierno menos los gastos corrientes antes del pago de intereses. El objetivo es que en el 2022-2023 el déficit primario sea cero y que el país logre recuperar el grado de inversión, la calificación de riesgo de inversión BBB- que tuvo en el año 2014. En cuanto a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aprobada a finales del año pasado, que es la ley 9365, el Ministerio de Hacienda, en los mismos considerandos del proyecto de ley de eurobonos, nos hace una estimación de los rendimientos de ese proyecto de ley, que es lo que se muestra en este cuadro como porcentajes respecto al Producto Interno Bruto. Podemos ver que para el año 2019 el Ministerio de Hacienda estima que el rendimiento de los ajustes fiscales alcanzaría el 1.09% del Producto Interno Bruto, constituido por mayor recaudación a través del impuesto de valor agregado, 0.23% del PIB, mayor recaudación por las modificaciones al impuesto de renta, eso nos daría 0.34% del PIB, la amnistía tributaria que hace que algunas compañías se acojan a ella y paguen las deudas que tienen en cuanto a lo que es principal y se ahorren multas e intereses, se estima en 0.5% del PIB. Y finalmente lo que se conoce como la regla fiscal, que es ponerle un límite a la tasa de crecimiento del gasto corriente respecto al crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de los últimos 6 años, lo cual nos da para el 2019 0.02% del Producto Interno Bruto. Si seguimos el cuadro, vemos que este rendimiento acumulado va creciendo hasta llegar en el año 2023 a una ejecución total del 4.23% del Producto Interno Bruto, cifra que de acuerdo con Hacienda sería suficiente para eliminar el déficit primario y para ir reduciendo el componente de intereses del faltante de las finanzas públicas. Sin embargo, obsérvese que en el último renglón un porcentaje importante que oscila casi al 60% en el año 2023 de este rendimiento de las finanzas públicas viene de la regla fiscal. La regla fiscal, repito, solamente nos dice que el crecimiento del gasto tiene que ajustarse a un porcentaje menor del crecimiento del producto, pero no nos dice en qué rubros de gasto, llámese remuneraciones, llámese transferencias, llámese intereses, es que el gobierno se compromete a recortar los gastos. Pues dicho todo esto, entonces nuestras recomendaciones
para el proyecto de ley de eurobonos es que efectivamente se necesita aprobar una ley de emisión de títulos en el mercado internacional. Las condiciones de financiamiento del gobierno siguen siendo críticas para este año 2019 y 2020, pero no creemos que se tenga que aprobar de un solo golpe 6.000 millones de dólares, sino que a lo sumo 2 tractos, uno para el 2019, otro para el 2020, por una suma equivalente por año a 1.500 millones de dólares. Eso sería suficiente oxígeno para las finanzas públicas del gobierno. También creemos que antes de la primera emisión de eurobonos, una vez aprobada la ley, el gobierno tiene que haber finiquitado los préstamos o créditos de apoyo presupuestario con los organismos multilaterales, ya sea el BID, el Banco Mundial, Banco Centroamericano. El Banco Central los estima en cerca de 450 millones de dólares, que son los fondos mucho más baratos y más blandos en términos de plazo y de tasa de interés. El segundo tracto de los 1.500 millones de dólares para el año 2020 sí creemos que tiene que condicionarse al cumplimiento del mismo rendimiento fiscal, el ahorro del 1.09%, que el Ministerio de Hacienda está estimando en los considerandos del proyecto de eurobonos. Segundo, que no basta, como el proyecto lo menciona, enunciar que se deba cumplir la regla fiscal, sino que debe indicarse por parte del Ministerio de Hacienda las líneas específicas estimadas de recorte de gastos para el año 2019 y 2020. De igual forma, creemos que a principios del año 2020 la Contraloría General de la República tiene que validar que el ajuste fiscal prometido por el Ministerio de Hacienda se ha cumplido en la práctica. A su vez, hay proyectos de ley muy importantes para continuar con el ajuste de las finanzas públicas y que trascienden a la ley ya aprobada de fortalecimiento de las finanzas, que tienen que ver con la Ley de Empleo Público que el gobierno ha prometido para el mes de marzo, con un proyecto de reestructuración del Estado, ya sea reducir el tamaño del Estado a través de mayor eficiencia, a través de ventas de activos estatales, a través de fusiones o adquisiciones, y enunciar públicamente, en coordinación con los sectores productivos, un plan de reactivación económica que venga a apoyar un mayor crecimiento económico por encima del 3.2% que se estima por parte del Banco Central en los próximos años. Además, es importante que el Ministerio de Hacienda sea más específico en cuanto a las medidas que se van a tomar para controlar la evasión y la elusión fiscal en el 2019 y 2020, así como acciones específicas concretas, mandatorias, obligatorias, porque ya hay varias entidades públicas que han anunciado supuestamente que su autonomía trasciende el proyecto y las medidas de fortalecimiento de las finanzas públicas y que por tanto ellas no están sujetas a los recortes de remuneraciones, pluses, incentivos u otros que están en la ley indicada. Finalmente, tanto con los eurobonos en el año 2019, 1.500 millones de dólares, como los préstamos de apoyo presupuestario con los organismos multilaterales, 400 millones, van a hacer llegar al mercado cambiario un exceso de dólares que no estaba previsto. Por lo tanto, es fundamental que el Banco Central pueda velar para que el tipo de cambio no se distorsione por la llegada de esta sobreoferta de dólares y que se vaya a apreciar el colón, perdiendo competitividad del país respecto a exportaciones y turismo en relación a otros competidores comerciales. Finalmente, si hay un exceso de reservas monetarias internacionales por la acumulación de dólares al canjear dólares por colones al gobierno, creemos que lo más conveniente es que el Banco Central pueda prepagar el financiamiento que había tomado con el Fondo Latinoamericano de Reservas por 1.000 millones de dólares para de esa forma lograr un uso más efectivo de esta acumulación de reservas, pues no tiene sentido, como se muestra en el programa macroeconómico, que el gobierno se endeude pagando una tasa de interés del 7.65% en dólares
para que el Banco Central aumente su tenencia de reservas y que las tenga invertidas en menos del 1%, lo cual daría un diferencial o un spread negativo perjudicial para el país, y lo mejor sería reducir ese impacto pagando deuda cara, en este caso el financiamiento que tiene el país con el Fondo Latinoamericano de Reservas. No tendría sentido, como se especifica en el programa macroeconómico, específicamente en el capítulo de la balanza de pagos, que el gobierno se vaya a endeudar a través de los eurobonos pagando una tasa de interés del 7.65% en dólares para que el Banco Central acumule reservas, se incrementen estas en más de 1.000 millones y tener que invertirlas a una tasa de interés menor al 1%, lo cual nos daría como país un diferencial financiero negativo, costoso, en cuyo caso lo mejor sería tomar esos recursos en exceso y cancelar anticipadamente el financiamiento que el Fondo Latinoamericano de Reservas le había otorgado al Banco Central durante el año 2017 por una suma equivalente a los 1.000 millones de dólares. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, con Gerardo Corrales.